Hoy te platicaré de la balacera al término del concierto de Danny Ocean. Al finalizar un concierto en la Plaza Monumental de Morelia, Michoacán, hombres armados abrieron fuego cuando los asistentes al evento apenas salían del recinto. Este hecho ocurrió en medio de cientos de testigos y en medio también del silencio de las autoridades. En este video te platicaré de la agresión cometida fuera de la Monumental de Morelia y de la situación de inseguridad que se vive en la zona. Bienvenidos al Caporal del 26 de noviembre, comenzamos. Apenas terminó el concierto de Danny Ocean en la Plaza Monumental de Morelia, Michoacán, y se desató una balacera. Todavía hay balacera, todavía hay balacera, todavía hay balacera, todavía hay balacera. Danny Ocean es un famoso reggaetonero venezolano que incluyó Morelia, Michoacán en su gira. Ayer su concierto terminó, la gente comenzó a salir de la Plaza Monumental, todavía no terminaban de salir todos, cuando afuera del recinto, apenas a unos metros, hombres que iban a bordo de camionetas comenzaron a ser atacados a tiros por un comando. Sobre este hecho hay videos de personas resguardándose al interior de la Plaza Monumental de Morelia. Balacera en el concierto de Danny Ocean en Morelia. Regresó a ayudar a sus fans. Siéntate. A ver, cabo. Él te va a dar indicación. Ahí deja que se suba para que te ayude. No te veo, estás sin se ve la mano, carnal. Bájate. Esta agresión también fue confirmada por el mismo cantante vía Twitter, como ves en pantalla para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Lo que escribió fue lo siguiente: no entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor. No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor, cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México. Antes de continuar hablando de esta agresión, permíteme poner las cosas en perspectiva. El estado de Michoacán es uno de los 6 estados en donde de enero a octubre de este año se ha concentrado casi la mitad de los homicidios dolosos cometidos en todo el país. En números brutos, Michoacán se encuentra en el lugar número 5, como estás viendo en pantalla, con más del doble de la media de homicidios a nivel nacional. Ahora bien, en tasa por cada 100,000 habitantes, Michoacán se encuentra en el lugar 8, también por arriba de la media. Sobre Morelia en específico, se trata de uno de los 50 municipios más violentos de México y que desde que inició este gobierno federal ha sido prioritario para implementar programas con el objetivo de que se reduzca la inseguridad. Sin embargo, estos esfuerzos no han dado los resultados esperados debido a que de enero a octubre de este año, respecto del mismo periodo del año pasado, los homicidios dolosos pasaron de 279 a 296. Pese a los múltiples operativos, en el estado se siguen viendo cosas sorprendentes como lo del concierto de hace unas horas o como lo que ha pasado en los últimos días en otro ejemplo como en el ayuntamiento de Penjamillo, también en Michoacán. Apenas este miércoles 23 de noviembre el Congreso local tuvo que nombrar a un consejo municipal para ese municipio para que concluya el periodo 2021-2024 debido a que renunciaron absolutamente todos los integrantes del ayuntamiento. Todo empezó el pasado 29 de junio del 2021 cuando desapareció el alcalde electo por el Partido Encuentro Solidario, Gilberto Mejía Salgado. Desde entonces hasta la fecha no se sabe nada de él, sigue en calidad de desaparecido. Entonces, como alcaldesa llegó la suplente Xochitl Carelli del Río. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a renunciar los integrantes del cabildo hasta que finalmente el pasado miércoles 23 de noviembre ya no quedaba uno solo, ni la alcaldesa suplente. Entonces el Congreso local consideró como procedentes esas renuncias, revelando que los integrantes de ese cabildo habían sido amenazados por hombres armados. Finalmente fueron nombrados los nuevos síndicos y regidores, así como la nueva alcaldesa, Tzitziki Noirete Peña Belmonte. Lo que llama la atención no solamente es la renuncia del cabildo entero, sino que el año pasado, tras la desaparición del alcalde electo, también ya había renunciado toda su planilla electa, digamos la alcaldía electa,
todo el cabildo electo, con lo que suman entonces 2 renuncias completas en ese municipio en tan solo 16 meses. Los que habían sido electos el año pasado y los que llegaron después de la renuncia de los que habían sido electos. Este que te voy a mostrar a continuación es el mensaje que ofreció el líder estatal del Partido Encuentro Solidario, Eder López, sobre la renuncia de la planilla electa, la del 2021. La decisión que ha tomado la planilla electa en el municipio de Penjamillo es la de renunciar todos a sus cargos que fueron conferidos y que fueron ellos electos el pasado 6 de junio. Hemos descubierto que este hecho es algo inédito en la historia del país. Jamás había pasado en el estado de Michoacán, ni tampoco hay un antecedente en todo el país. Otro ejemplo de lo que ocurre en Michoacán: el pasado miércoles 16 de noviembre, una cámara de seguridad grabó en calles del centro de Pátzcuaro el secuestro de un joven de 22 años y de un adolescente de 15 años de edad a plena luz del día y con varios testigos. Tras viralizarse el video que te voy a mostrar a continuación, al municipio acudió la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, sin que al momento haya reportes de detenidos ni de rescatados. Otro caso, de un video difundido en redes sociales también en la última semana. Una mujer denunció a policías de la comunidad de Pomacuarán, en Paracho, también Michoacán, de haber asesinado a su esposo el pasado sábado 19 de noviembre. La viuda grabó el video acompañada del cuerpo de su esposo y acusó a los policías de haberle disparado a él por la espalda y de herir a su hermano. Esta denuncia hasta este momento sigue vigente, sin respuesta por parte de alguna autoridad. Buenas noches, gobierno del estado de Michoacán. Quiero que me ayuden, por favor, ya que acaban de matar a mi esposo los policías de aquí de Pomacuarán, Michoacán, de mi mismo pueblo lo mataron, y yo les decía que me ayudara porque mi esposo todavía presentaba signos vitales, pero ellos no me hicieron caso. Lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro. Ahora bien, regreso al tema de Morelia, Michoacán, de la balacera al término del concierto de Danny Ocean. Autoridades informaron que una vez que llegaron al lugar encontraron 2 camionetas con impactos de arma de fuego. Una de ellas tenía un muerto al interior. De manera extraoficial se ha informado también, la prensa ha informado, de 8 personas lesionadas. Sin embargo, de manera oficial las autoridades no han dado a conocer detalles sobre esta agresión, salvo por la policía de Morelia, que reportó la detención de un presunto involucrado en este hecho, de quien no ha dado más detalles, ni lo ha identificado, ni de los grupos delictivos involucrados en esta agresión, si es que lo hubiera. Así lo ocurrido al término del concierto de Danny Ocean, así las cosas en Morelia, así las cosas en Michoacán. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Balacera en concierto de Denny Ocean en Morelia. Regresó a ayudar a sus fans. Siéntate. A ver, chavo. Él te va a dar indicación. Ahí deja que se suba para que no te veo. Está sin celular en la mano, carnal. Bájate.